Bueno, como ya dije ayer que iba a redactar una queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con su presidenta a la cabeza, la Dolores Montserrat, pues la he redactado hoy y la voy a presentar hoy o mañana. Contra el tema de los gusanos para comer, si me entendéis. El gusano este que se llama el Tenebris, no sé qué, hostia, qué nombre, joder. Pues nada, la leo. Esta es una petición que presenta la Asociación de Derechos Civiles Atenea, que tiene rancio abolengo en la defensa de los derechos de los ciudadanos y que ha tenido varias iniciativas ya de cosas de bichos y de tal. Alegaciones. Primera. La presente petición se dirige contra el Reglamento de Ejecución UE 2025/89 de la Comisión de 20 de enero del 25, porque se autoriza la comercialización de polvo tratado con radiación ultravioleta de larvas enteras de Tenebrio molitor, gusano de la harina, como un nuevo alimento y se modifica el reglamento de ejecución, bla, 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 bla. Segunda, la exposición de motivos no guarda continuidad con el texto articulado. En la primera encontramos la siguiente y juiciosa expresión. Dice el reglamento, basándose en un número limitado de pruebas publicadas sobre alergias alimentarias relacionadas con el consumo de Tenebrio molitor y de pruebas que demuestran que los miembros del filo artrópoda al que pertenece el Tenebrio molitor contienen un conjunto de proteínas esencialmente alergénicas, la autoridad, se refiere a la Autoridad Alimentaria Europea, concluyó en su dictamen que el consumo del nuevo alimento también puede causar sensibilización a las proteínas de larvas del Tenebrio molitor. Por consiguiente, la autoridad recomendó llevar a cabo más investigaciones sobre la alergenicidad de las larvas de Tenebrio molitor. Y ahora digo yo, en consecuencia, con arreglo a los criterios de la lógica y la razón, la Comisión debería haberse limitado a esperar a esas nuevas investigaciones a que alude el párrafo anterior, pero de forma más que sorprendente, a continuación, la misma exposición de motivos dice esto. Para responder a la recomendación de la autoridad, la Comisión está estudiando en la actualidad la manera de llevar a cabo la investigación necesaria sobre la alergenicidad de las larvas de Tenebrio molitor, hasta que la autoridad la Autoridad Alimentaria Europea, evalúe los datos de dicha investigación y considerando que por ahora las pruebas que vinculan directamente el consumo de larvas de Tenebrio molitor con casos de sensibilización primaria y alergias son limitadas. Dice que las pruebas son limitadas. ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto? Que las pruebas son limitadas. Dice entonces, la Comisión considera que las condiciones de uso del nuevo alimento no deben incluirse requisitos de etiquetado específicos en relación con el potencial del polvo tratado con radiación ultravioleta de este gusano para causar sensibilización primaria. Y ahora digo yo, por un lado, al excluir la necesidad de etiquetado, se da por hecho que el nuevo alimento se autorizará. Con relación a este último párrafo, No obstante, el texto infringe lo dispuesto en el artículo 7A del Reglamento UE 2015/2283, regulador de los requisitos generales para la inclusión de nuevos alimentos en la lista de la Unión, que dice lo siguiente. La Comisión únicamente autorizará e incluirá un nuevo alimento en la lista de la Unión si se cumplen los siguientes requisitos. A. Sobre la base de pruebas científicas disponibles, el alimento no plantea un riesgo para la salud de las personas. Esto es lo que dice el reglamento.
Por otro lado, resulta incomprensible y ajeno a toda razón, sobre todo el principio de precaución que rige la UE, que la exposición de motivos a reconocer que el producto puede producir reacciones alérgicas diga que no debe imponerse la obligación de etiquetado específico. Este sorprendente criterio se apoya en un fundamento de extraordinaria debilidad. Se pretende, literalmente, que las pruebas que vinculan directamente el consumo de larvas de Tenebrio molitor con casos de sensibilización primaria y alergias son limitadas. Las pruebas son limitadas. A esto hacemos una doble objeción. Por un lado, se ignora el significado incluso gramatical de la expresión las pruebas son limitadas. Quizá se trate solo de una redacción poco afortunada cuando se quiso decir que los resultados de las pruebas no fueron concluyentes, pero es responsabilidad de la Comisión y no de los ciudadanos dictar normas claras que contribuyan a la seguridad jurídica y no a la confusión. Por otro lado, si ha de entenderse la expresión en el sentido anteriormente propuesto como hipótesis, el contenido resulta contrario al principio de precaución, tal como el mismo viene recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pareciera únicamente de aplicación al medio ambiente, pero la práctica administrativa de la UE confirma que se aplica igualmente a materia alimentaria. Lo que dice la web oficial de la UE es lo siguiente. El principio de precaución es un enfoque de gestión del riesgo según el cual, en caso de que una determinada política o acción pudiera causar daño a las personas o al medio ambiente y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción en cuestión debería abandonarse. Úrsula, escucha esto. Sin embargo, dicha política o acción podrá revisarse cuando se disponga de una información científica. Al principio se establece en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El concepto de principio de precaución nació a partir de la comunicación de la Comisión adoptada en febrero del 2000, donde se definía este concepto y se explicaba cómo se aplicaría. El recurso al principio de precaución solo puede invocarse en caso de riesgo potencial y en ningún caso podrá utilizarse para justificar una toma de decisión arbitraria. Algunos ejemplos en los que la Unión Europea ha aplicado el principio de precaución se aportan a continuación. No lo voy a leer esto. Están aquí, están en un vínculo. No parece en absoluto que la Comisión haya sido fiel al principio de precaución al omitir la obligación de etiquetado. Salta a la vista que el etiquetado de los productos alimenticios es una condición indiscutible de los derechos del consumidor, coherente además con el derecho a la alta protección de los consumidores garantizado por el artículo 38 del Tratado de Funcionamiento. Pero es más, o como se dice en Cartagena, es más. La exposición de motivos, tras declinar la obligación de etiquetado específico por razón de alergenicidad, anuncia que debe establecerse la obligación de etiquetado específico por razón de alergenicidad. Así lo hace en el siguiente pasaje, donde dice: en su dictamen, la autoridad consideró también que el consumo de polvo tratado con radiación ultravioleta obtenido a partir de las larvas del Tenebrio molitor puede provocar reacciones alérgicas a las personas alérgicas, como dije ayer, que era una redundancia del texto, a los crustáceos y a los ácaros del polvo. Señaló además que otros alérgenos podían acabar encontrándose en el nuevo alimento si estaban presentes en el sustrato con el que se alimentaban los insectos, por ejemplo, basura excrementos.
Por tanto, es conveniente que los alimentos que contengan el polvo tratado con radiación, bla, 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 estén adecuadamente etiquetados de conformidad con el artículo 9 del reglamento UE 2015/2283. El precepto mencionado alude a añadir, suprimir o modificar las especificaciones, las condiciones de uso, los requisitos específicos de etiquetado adicionales o los requisitos de seguimiento. La expresión requisitos específicos alude al etiquetado destinado a advertir de determinados contenidos específicos del producto. Por tanto, en nuestro caso, el etiquetado debe referirse a su posible alergenicidad y no está cubierto con una obligación genérica de etiquetado indicadora de la denominación del producto o indicador de la denominación del producto y su composición. Con independencia de la contradicción e incoherencia interna que se aprecia entre afirmaciones enfrentadas de la exposición de motivos, constatamos que el texto articulado en contra no sólo del principio de precaución, sino también del propio artículo 9 del reglamento UE 2015/2283 no impone requisito alguno de etiquetado específico. Es decir, que la exposición de motivos dice por una parte que se tiene que etiquetar, por otra parte dice también simultáneamente, es surrealista, pero es cierto que no se tiene que etiquetar, pero como la exposición de motivos, ya lo dije ayer, no es fuente del derecho, sino una explicación de por qué hago yo esto, por qué saco esta reglamentación. Lo que cuenta es el texto articulado. En el texto articulado no dice ni pío de que esto se tenga que etiquetar. Es un lapsus absolutamente brutal, yo creo que intencionado, de la Úrsula, porque en el caso de la Úrsula hay que corregir el viejo refrán castellano hay que aplicar, perdón. Estaba pensando en lo que dijo Fray Luis de León, piensa bien aunque te equivoques, ¿no? El refrán castellano es piensa mal y acertarás. En el caso de la brújula la Úrsula, estreñida por lo demás, crónica, la consigna debe ser siempre piensa mal y acertarás, porque piensa algo malo que ha hecho ella y seguramente estás en lo correcto. Solicito que el Parlamento Europeo requiera a la Comisión la aclaración y subsanación del reglamento ejecutivo en los términos siguientes: 2 puntos. Eliminar la contradicción de la exposición de motivos cuando alude a la necesidad de etiquetado específico del producto por razón de su alergenicidad y, por otro lado, a la innecesariedad de ello, es decir, el etiquetado, dejando subsistente solo el primero de estos asertos, es decir, el aserto de la exposición de motivos que dice que se tiene que etiquetar, Y añadir al texto articulado la obligación de etiquetado específico del producto, advirtiendo de su posible alergenicidad, bien sea para grupos determinados, como estas personas que ya tienen alergias previas a los ácaros y a esas cosas que he dicho antes, o bien en general. Esto es lo que he escrito. Y lo presento ya rápidamente. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues esto funciona de la siguiente manera. Se dirige al Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo registra cuando le da la gana, cuando tiene tiempo, cuando puede, la Comisión de Peticiones, me refiero, la petición, tarda algo, y hay un momento cuando han pasado, no sé si 3, 4 o 5 semanas, hay un momento en el que aparece en el elenco de todas las peticiones que se han presentado, aparece en el portal de peticiones, el portal del Parlamento Europeo, apartado Comisión de Peticiones. Ahí aparece la petición, que va a aparecer como una petición presentada por Atenea contra este reglamento del gusano. Y entonces, solamente entonces, y no antes, os podéis adherir.
os podéis adherir a la petición. No cuesta nada, solamente es tomarse la molestia de que una vez que aparezca esto en la web, pues nada, decir yo me adhiero. En el Parlamento Europeo hay bastante, pero bastante falta en la comisión de peticiones, quiero decir. El Parlamento Europeo, falta de formalismo, es decir, que no van a pedir un poder, lo mismo que yo cuando he presentado algo en nombre de un colectivo. Me acuerdo de haber presentado en nombre de un colectivo grande, una solicitud de supresión de la prueba PCR y algunas cosas, y no te piden poderes, no te piden que acredites la representación, no te molestan con eso. Entonces lo podéis hacer. Si queréis, si os queréis tomar la molestia, a lo mejor cuando esto salga ya en la web del Parlamento Europeo lo hago público con otro vídeo, anunciando que quien se quiera adherir, pues que se adhiera. Y, sí, quería decir que, bueno, ya lo dije ayer, que esto se va a tropezar con la misma roca de obsidiana de siempre, que es la Dolores. Yo ya sé que la Dolores esto lo va a tirar, pero también sé que aunque lo tire la Dolores, no podemos dejar que sucedan estas cosas, y aunque no se prevea un resultado positivo, ni brillante, ni espectacular, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Primero, he dicho ya muchas veces en esta vida que el mero hecho de que una empresa sea imposible no es razón suficiente para no emprenderla. Y también he dicho algo que me lo habréis oído mucho, que es que los derechos, si no se utilizan, primero empiezan por atrofiarse, después se pudren y más tarde desaparecen, se diluyen como un azucarillo en el café. Hay que hacerlo, hay que intentarlo y hay que luchar. La lucha es una actitud. La lucha no tiene nada que ver, esta actitud de lucha, mejor dicho, no tiene nada que ver con ninguna ventaja que se pueda conseguir ni con ninguna perspectiva de la que se pueda tener esperanza. Es una actitud incondicional. Esto es como el amor incondicional, ¿eh? Cuando dicen, sí, el amor incondicional consiste en que yo amo con independencia de lo que me hagan, y es muy cristiano esto, está muy bien. Pues esto es una actitud que es la lucha incondicional, que es la lucha desvinculada, o la actitud de lucha desvinculada de sus posibilidades de los resultados. Quiero decir que también hay, esto me recuerda a una frase del filósofo Max Frisch, que curiosamente la utilicé, esta frase yo la utilicé en la publicidad, ni más ni menos, de la primera manifestación y única, bueno, no fue la única, de la primera manifestación del 15 de mayo de 2011, que es donde nació todo el rollo este de la Spanish Revolution y tal. Pues yo, que estaba preparando y estaba haciendo, y lo hice, un largometraje documental sobre el tema este, hice una publi, y en la publi puse esta frase de Max Frisch. Que dice la frase? Lo que dice la frase es que no importa que la utopía sea imposible de alcanzar, porque mientras hacemos el esfuerzo para alcanzarla nos estamos dignificando y nos estamos ennobleciendo, y esto es lo que tenemos que hacer. Esto es la actitud que necesitamos, de no ceder y de no ser indiferentes. Lo habéis entendido, ¿verdad? Bueno, pues ya os avisaré para las adhesiones. Gracias. Y requete gracias.